buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Renace. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para la salud, que es el sol. ¿Es que alguna vez te has preguntado si la luz artificial que usas a diario está afectando a tu salud más de lo que crees? ¿O si el sol, ese al que tantas veces hemos evitado y que nos han dicho tantas cosas malas sobre él, es realmente la clave de tu bienestar? Pues bien, hoy hablaremos sobre los mitos que hay alrededor del sol, las verdades que hay. Hablaremos también de la melatonina, de cómo nuestros hábitos modernos nos han desconectado de esta fuente tan importante de salud, de cómo antiguamente se utilizaba el sol para curar enfermedades y del impacto que tiene todo el espectro solar, qué tipo de luz emite el sol y qué impacto tiene esto en nuestra salud. Así que si te interesan todos estos temas, quédate porque empezamos. Me parece importante empezar hablando sobre la melatonina. Y es que la melatonina es una molécula sintetizada en nuestro cuerpo a partir del triptófano, un aminoácido. Un aminoácido es lo que forman las proteínas. Esta melatonina tiene dos funciones principales. La primera es regular los ritmos circadianos. Eso que os hablé en el primer episodio, que es tan importante para la salud, pues la melatonina es esta molécula encargada de regular estos ritmos circadianos. También actúa como un potente antioxidante a través de dos mecanismos que vamos a ver ahora más adelante. Bien, seguramente hayas oído mucho acerca de la melatonina como la hormona del sueño, ¿no? Se le ha atribuido este nombre que a mi parecer deja mucho que desear con todas las funciones y todo lo que puede hacer por nosotros. Pero este mito, este nombre, se le ha dado por una creencia popular de que la melatonina se produce por la noche. Y esto es totalmente... Bueno, iba a decir falso, pero no es falso, simplemente es que falta información. Es que hay dos tipos de melatonina. Está la melatonina pineal, que es la conocida hormona del sueño que todo el mundo conoce, que es producida por la glándula pineal, es una glándula que tenemos en el cerebro, especialmente durante la noche. Cuando hay oscuridad en la noche se segrega esta melatonina para ayudarnos a dormir. Es la que regula el sueño y sincroniza nuestro reloj biológico con estos ciclos de luz y oscuridad. Por eso es tan importante apagar la luz, sobre todo la luz azul, cuando se va el sol, para que esta melatonina se siga sintetizando, no perdamos melatonina y podamos descansar correctamente. Pero es que luego hay otro tipo de melatonina que es la subcelular, ¿vale? Esta melatonina se produce en las mitocondrias de nuestras células, en casi todas nuestras células. Prácticamente, en todas las células que tengan mitocondrias se producirá esta melatonina. Esta melatonina es independiente de estos ritmos circadianos, es decir, de los ciclos de luz y oscuridad, y su producción depende de la luz infrarroja, es decir, de lo que nosotros percibimos como calor en el sol, ¿vale? Esta luz infrarroja que no somos capaces de ver, pero que está siempre presente en el sol. Ya os hablaré ahora más adelante de qué tipos de luces tenemos en el sol. Y con esta luz se segrega la melatonina subcelular. ¿Por qué es tan importante esto? Bien, porque la melatonina pineal, la que conocemos todo el mundo como hormona del sueño, es un 5% de la melatonina total del cuerpo. Esta melatonina subcelular, la que se encuentra en las mitocondrias, es el otro 95%. Y es tan importante porque es la que hace la función antioxidante a través de los dos mecanismos que se conocen como autofagia y apoptosis. La autofagia es básicamente el reciclaje celular, es decir, eliminar partes dañadas de las células o células dañadas por otras nuevas, reciclar estas células, ¿de acuerdo? Utilizar partes dañadas para fabricar nuevas células. Y la apoptosis es la muerte celular programada, es decir, un suicidio celular programado por el cuerpo para evitar daños mayores. Cuando una célula se vuelve dañina, pues se genera esta apoptosis para que muera y así no nos propague el daño, ¿de acuerdo? Por ejemplo, células cancerígenas. La melatonina es tan importante porque es soluble tanto en agua como en lípidos. Y esto lo permite actuar en todas las partes de la célula, es decir, tanto en la mitocondria como en el núcleo de la célula, como en la membrana externa de la célula, es decir, en cualquier parte de la célula puede actuar y regular este sistema antioxidante, haciendo que evitemos muchísimas enfermedades. Como os he dicho, hay varios mitos alrededor de esta melatonina, que es que solo se produce en la oscuridad. La melatonina se produce cuando es de noche. Esto es totalmente falso. Y es que la melatonina empieza con la luz diaria a través de la serotonina.
serotonina, esa hormona de la felicidad que se genera gracias a exponernos al sol, es la que luego por la noche se transformará en melatonina. En esa melatonina pineal, que es ese 5% del que os he dicho. Porque otro mito es que solo se produce en la glándula pineal, y es totalmente falso. Es que la mayor parte ese 95% se genera, como os he dicho, en las mitocondrias. Y me parecía importante empezar a hablar de la melatonina primero para que entendáis el por qué la luz es tan importante, ¿vale? Es que el sol no simplemente ilumina, como muchos creemos, no ilumina y calienta, nos da luz durante el día, sino que es un mensajero. Envía luz, que la luz es información para nuestras células, ¿de acuerdo? Y esto tenemos que entenderlo porque cuando nosotros estamos utilizando el wifi para que vosotros estéis escuchando este podcast o yo pueda estar grabando este podcast y enviándoslo, hemos utilizado luz. Y es que la luz no es simplemente lo que vemos, es una onda electromagnética. Una onda electromagnética son una onda eléctrica y una onda magnética que viajan juntas formando un ángulo de 90 grados, ¿vale? En función de la longitud en función de la longitud de la onda, te portará un tipo de información u otra, será más o menos energética y demás, ¿vale? Entonces, nosotros hace muchos años aprendimos que si modulábamos estas ondas y modificábamos su información, podíamos transportar información a través del espacio, en tiempo prácticamente real, ya que la luz viaja a una velocidad muy alta. Entonces, es lo que hemos hecho con las emisoras de radio, con el internet, con los datos móviles, con el satélite. Todo eso son ondas electromagnéticas que nosotros modificamos para que porten una información que nosotros queramos, como por ejemplo una emisión de radio. Cuando nosotros sintonizamos la radio a una frecuencia determinada, estamos escuchando un canal de radio o otro. Pues esto, que todo el mundo entiende porque todo el mundo utiliza cada día, es lo mismo que la luz del sol. La luz del sol porta información que nuestras células son capaces de descifrar, de entender, de sintonizar y extraer la información que hay en ellas para hacer unos procesos u otros, ¿de acuerdo? Y esto es súper importante porque tenemos que entender el espectro solar. Y es que en el sol hay distintos tipos de luz. La luz menos energética que porta sería el infrarrojo cercano, lo que conocemos como NIR por las siglas en inglés. Es invisible al ojo humano, es lo que nosotros percibimos como calor. Si no hubiera NIR, la Tierra estaría completamente... no estaríamos vivos, la Tierra estaría completamente congelada. Y representa la mayor parte del espectro solar, aunque no lo veamos, es la mayor parte de la luz que emite el Sol. Esta luz penetra profundamente en los tejidos, varios centímetros, y llega a los órganos más profundos, y estimula la producción de melatonina subcelular, como hemos dicho anteriormente. Esa que es el 95% y que es tan importante. Luego tenemos la luz visible, vamos subiendo de menos energética a más energética, ¿de acuerdo? Tenemos la luz visible, pasando desde el rojo hasta el violeta, que es lo que nosotros vemos, los colores que nosotros podemos ver, que es un espectro realmente muy, muy pequeño del total de luz, es muy pequeño. Cada longitud de onda tiene unas funciones específicas. Por ejemplo, la luz azul matutina, es decir, la que empieza a aparecer por la mañana, es la que estimula la producción de serotonina, que más tarde se transformará en melatonina por la noche. Y si la usamos por la noche, inhibirá la melatonina y destruirá la melatonina que tengamos. Por tanto, al igual que con la luz azul, cada espectro de luz, el rojo también hace muchas cosas importantes, hace una función específica por esa información que porta. Y si seguimos subiendo en energía, por así decirlo, tenemos la luz ultravioleta, que es la que muchos conocemos, desgraciadamente, es la que se ha asociado con uno de los mayores mitos del sol, que es el cáncer de piel, que vamos a explicar más adelante. Muy energética y es clave para la síntesis de vitamina D. Es decir, el ultravioleta B es la que produce vitamina D. Si no hay ultravioleta B en el cielo, no se producirá vitamina D en la piel, en el cuerpo. Entonces, esto es muy importante para que entendáis la importancia de la luz ultravioleta. Y luego tenemos el ultravioleta A, que es el que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos porque genera óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador muy importante. Como veis, los diferentes espectros, los diferentes tipos de luz que tiene el Sol, hace cada uno unas funciones diferentes y demás. Pero tenemos que entender
en qué porcentaje o en qué cantidad está este espectro de luz, cómo avanza durante el día, qué ciclo sigue. Y es que cuando nosotros nos levantamos por la mañana, si salimos a ver el amanecer, hábito que por cierto os recomiendo muchísimo, salís a ver el amanecer, la cantidad de luz roja e infrarroja que hay en el cielo será muy elevada. Será prácticamente toda la luz que haya en el cielo. Más o menos 3:1 comparado con la luz azul. ¿De acuerdo? Habrá 3 partes de luz roja e infrarroja por cada una parte de luz azul. Pero también empieza a aparecer la luz azul. Durante la noche no tenemos luz azul, tenemos simplemente infrarrojo. ¿De acuerdo? Que es el poco infrarrojo que nosotros percibimos como algo de calor, si no estaríamos muertos, ¿vale? Hay solo infrarrojo. Cuando nosotros salimos al amanecer, empieza esa luz roja e infrarroja y un poquito de luz azul. A medida que va avanzando el día, ese tipo de luz empieza a señalizar ciertos procesos que tienen que ver con el despertar, como por ejemplo empezar a producir serotonina, empezar a producir cortisol y demás, dejar de producir melatonina, etcétera, etcétera. A medida que nosotros vamos avanzando el día, la cantidad de luz azul va aumentando hasta el mediodía, que es su máximo. Más o menos, a partir de las 11 de la mañana, es cuando aparece el ultravioleta, pero depende de la zona en la que vivas y de la época del año. En verano sí, pero hay unas épocas, por ejemplo aquí donde vivo yo en España, que desde noviembre, ahora no recuerdo exactamente qué día, hasta febrero, no hay ultravioleta en el cielo. Entonces no podemos beneficiarnos de todo lo bueno que tiene el ultravioleta. Si viviera en una zona como el trópico, tendría ultravioleta todo el año, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de las 11 más o menos, en esas épocas del año en el que hay ultravioleta en el cielo, empieza a aparecer el ultravioleta. Al mediodía es cuando está el pico de tanto ultravioleta como luz azul, como infrarrojo y rojo, ¿de acuerdo? Pero ahí más o menos se equiparan la cantidad de luz azul con la cantidad de rojo e infrarrojo. Y luego, a medida que va avanzando, pasa el mediodía y empieza a llegar a acercarse la noche, pues el ciclo al revés. Cada vez hay menos luz azul y cada vez domina más la luz roja e infrarroja en el cielo, y a partir de las 6 de la tarde o así desaparece ya el ultravioleta. Esto es importantísimo porque, como veis, el Sol sigue un ciclo de luz. En cada momento del día hay una cantidad de luz específica en el cielo que es la que necesitamos en cada momento. Y esto es lo que regula nuestros ritmos circadianos y tiene mucho que ver con ese primer episodio que hablamos de los ritmos circadianos. Y es que el Sol, a través de su luz, es el reloj maestro que regula todos nuestros ciclos de sueño, energía, hormonales, antioxidantes. Es la luz del Sol la que regula nuestro reloj biológico y nuestros relojes periféricos como nada lo hace, es decir, es el señalizador rey. La exposición a la luz solar al amanecer y al mediodía envía señales al núcleo supraquiasmático en el cerebro, que es el que regula nuestro reloj principal. Como os he dicho, el ultravioleta hace otro tipo de funciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, por la mañana empieza a aumentar la producción de serotonina gracias a la luz azul, que es la precursora luego de la melatonina nocturna, como os he dicho. A medida que va avanzando el mediodía, aparece la luz ultravioleta B, que impulsa la síntesis de vitamina D, entre otras muchas cosas. Pero la vitamina D es una hormona importantísima para regular nuestro sistema inmune. Y luego, por la tarde, la luz más cálida, esos rojos y NIR, a la hora del atardecer, que también es al amanecer, ayudan a preparar el cuerpo para ese descanso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué diferencias hay entre el Sol y la luz artificial? Pues ya podéis ver. El Sol ofrece el espectro completo con todas las frecuencias necesarias para mantener tu salud. Y en la luz artificial no hay NIR, hay muy poco rojo, prácticamente ninguno, y se distorsiona esa percepción del tiempo para tu cuerpo. No sabe qué hora exacta del día es, ya que cuando encendemos una bombilla de casa, la cantidad de luz azul que hay presente le está indicando a nuestro cuerpo que es mediodía. Entonces, imaginaos el desastre que eso implica para la salud si encendemos una bombilla a las 8 de la tarde, por ejemplo, o a las 8 de la mañana, también por ejemplo, que la gente solo piensa en la luz por la noche, pero por la mañana, cuando nos estamos despertando, tampoco deberíamos tener ese pico de luz azul que producen los LEDs de casa. Bien, explicado esto, quiero hablaros sobre varios mitos que hay alrededor del Sol. El principal mito y más importante es que el Sol causa cáncer de piel. Quiero hablar de este tema bien porque es un tema que preocupa a mucha gente, que a mí me ha preocupado también en algún momento de mi vida antes de tener esta información, y que tenemos que
usar el sentido común, pero también tener una información o saber ciertas cosas que si no las sabemos podemos caer en ese error de creer realmente que el Sol, el que hace que estemos vivos aquí y el que ha permitido que haya vida en la Tierra, podría causarnos algo tan grave como un cáncer de piel. Bien, ¿cómo se origina este mito? Es decir, ¿por qué esto de que el Sol causa cáncer de piel? Bien, estos estudios que intentan demostrar que el Sol causa cáncer de piel se basan en estudios hechos con luz ultravioleta artificial. Han culpado a la luz ultravioleta de causar el cáncer de piel por estudios que se han hecho con lámparas que emitían luz ultravioleta. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que a partir de eso han creado bloqueadores de luz ultravioleta, las cremas solares, que bloquean la luz ultravioleta B, por ejemplo, también la A, pero la luz ultravioleta B es la principal, o por no decir única, sintetizadora de vitamina D en el cuerpo. Entonces, los déficits de vitamina D que tenemos actualmente en la población ya podéis ir viendo por qué suceden o por dónde van los tiros, ¿no? Pues bien, el problema de esto es que no podemos extrapolar un estudio hecho con una lámpara artificial que solo emite luz ultravioleta, hecha además, o sea, irradiaron luz ultravioleta a células que nunca van a recibir luz ultravioleta del Sol. Porque la luz ultravioleta, y es que tenemos que ver aquí un error muy importante que han cometido, y es el modelo tridimensional de la luz. Es decir, el modelo tridimensional básicamente lo que nos dice es que los distintos tipos de luz penetran a distintas profundidades dentro de nuestro cuerpo y de nuestra piel. Entonces, cuando tienes en cuenta esto, ves que, por ejemplo, la luz roja e infrarroja, sobre todo la luz NIR, la luz infrarroja cercana, penetra muy profundo en nuestra piel, mucho, llegando a órganos incluso. La luz azul también penetra bastante profundo, pero la luz ultravioleta no pasa de la piel, o sea, no penetra más allá de la piel, ¿vale? Entonces, cuando a veces se produce cáncer en algún tipo de célula, o estos estudios se hicieron con células que nunca les daría la luz ultravioleta porque no llega hasta allí la luz ultravioleta, y vieron que mutaban. Y tenemos que entender dos cosas aquí. Uno, ese modelo tridimensional nos dice que en esas células la luz ultravioleta nunca va a llegar. Y aquí podéis pensar, bueno, pero es que el cáncer de piel se produce en las células de la piel, ¿no? En los melanocitos. Bien, pues tenemos que entender una cosa, y es que en el Sol está todo pensado, que tú no puedes irradiar luz ultravioleta única y exclusivamente aislada y pretender simular así o extrapolar un resultado a la vida real. Porque en la vida real, como os he dicho, siempre hay rojo e infrarrojo. Y si no os lo he dicho, os lo digo ahora. El 73% de toda la luz que emite el Sol durante el día es rojo e infrarrojo. El rojo y el infrarrojo siempre están presentes en el Sol. El ultravioleta no, el azul solo por el día, pero el rojo y el infrarrojo siempre están presentes en el Sol, en el cielo, siempre. ¿Y esto por qué es importante? Porque se ha visto en distintos estudios que la luz infrarroja y la luz roja, sobre todo la infrarroja, proporcionan protección contra estos efectos dañinos de la luz ultravioleta. Es decir, que la luz que más está presente en el Sol nos proporciona protección de esa luz ultravioleta que necesitamos para sintetizar hormonas tan importantes como la vitamina D, pero que nos genera un daño que el propio cuerpo, el propio Sol nos está dando ya la solución, ¿vale? Entonces, si intentamos extrapolar esto a un estudio donde solo se irradia con luz ultravioleta artificial, podemos ver que es bastante estúpido extrapolarlo a la vida real donde no sucede eso para nada. Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues que el Sol, en dosis adecuadas, reduce el riesgo de enfermedades como el cáncer porque potencia antioxidantes tan importantes como son la melatonina y el glutatión. Y es que el problema no es el Sol, sino nuestra desconexión de la naturaleza y la exposición a la luz artificial. Y otro mito que va muy ligado con esto es que debemos evitar la luz ultravioleta, ¿no? Es la principal razón por la que nos han dicho que el Sol causa cáncer de piel. Pues bien, la luz ultravioleta, como hemos visto, es esencial para procesos biológicos tan importantes como la producción de vitamina D, la regulación de los ritmos circadianos y la estimulación de esa serotonina que luego será melatonina y del óxido nítrico. Además, tenemos que entender aquí que la luz ultravioleta y la luz azul artificial generan radicales libres, ¿no?
Esos radicales libres son sustancias que están libres de un electrón y que por tanto pues van a buscarlo desesperadamente y se lo van a robar incluso a tus células si hace falta. Entonces, estos radicales libres son completamente necesarios porque a través de ellos es como por así decirlo, se propagan reacciones biológicas dentro del cuerpo. Pero cuando se acumulan en exceso es donde tenemos un ambiente inflamatorio y podemos desarrollar problemas de salud, entre ellos el cáncer. Pues bien, cuando os digo que la luz infrarroja protege de los efectos de la luz ultravioleta y la luz azul, es la realidad, porque esta luz infrarroja lo que estimula es la reducción de esos radicales libres. En cambio, esos radicales libres producidos por la luz azul y la luz artificial. Entonces, la luz ultravioleta, perdón. Tenemos que la luz azul y la luz ultravioleta producen radicales libres, pero la luz infrarroja nos reduce el número de radicales libres, nos protege del daño, entre comillas, que se causaría por esa luz azul o ultravioleta. Y la luz artificial, el problema es que no tiene ese infrarrojo y por tanto no tenemos esa protección frente a ese exceso de radicales libres. Pues bien, tenemos que entender al sol como una medicina natural, entendiendo esto. Y es que existe una terapia llamada helioterapia, que básicamente es terapia con el sol, y os voy a contar un ejemplo histórico. Médicos como Vincent y Auguste Rollier. Vincent, por ejemplo, ganó el premio Nobel en 1903 por curar el lupus y la tuberculosis con la exposición al sol. Y Rollier trataba enfermedades severas exponiendo a los pacientes semidesnudos al espectro completo de la radiación solar. Vincent tenía una especie de sanatorio donde trataba a sus pacientes y a sus enfermeras las llamaba elfas de luz. Un nombre muy característico, ya que lo que hacían es que a través de unos materiales que reflejaban y concentraban la luz solar en un punto preciso, redirigían esa luz solar y la concentraban hacia el punto específico que querían tratar. Y ahí, gracias a ello, consiguió curar el lupus y la tuberculosis a muchos de sus pacientes, incluido un caso de un niño en Suiza que tenía tuberculosis muy avanzada y peritonitis. Peritonitis es una inflamación de la parte externa de los huesos, ¿de acuerdo? Mejoró drásticamente tras meses de helioterapia. Es decir, que el sol no solo cura la piel, sino que activa procesos internos que nos ayudan a regenerarnos. Como por ejemplo, los niños con raquitismo, que durante la Revolución Industrial los niños empezaron a trabajar en las fábricas y en un ambiente muy oscuro y trabajaban todo el día, prácticamente solo descansaban para dormir y a veces dormían incluso en la misma fábrica. Entonces no les daba nunca la luz del sol. Y empezaron a aparecer una enfermedad que se llamaba raquitismo, porque los niños empezaban a quedar como muy delgados, se les doblaban las extremidades, pues parecido a una rata, ¿no? Pues bien, se descubrió que si esos niños exponían simplemente un brazo a la luz del sol, empezaban a curar su raquitismo. Esto es por esa síntesis de vitamina D, que no solo sucede en la parte que nos está dando el sol, sino que la vitamina D se va propagando por todo el cuerpo a través de la sangre, a través del colesterol. Entonces, como podemos ver, hoy en día se promueve el uso de protectores solares, evitar el sol, para evitar enfermedades como el cáncer o como problemas de piel o como demás. Y antiguamente, antes de que apareciera toda esta industria que ganaba dinero diciéndote esto, se curaban enfermedades precisamente justo con el sol. Entonces, ¿cuál es el principal problema de la vida moderna que llevamos a día de hoy? Pues lo primero es la luz artificial, y es que desde la aparición de la luz artificial, las enfermedades modernas que tenemos a día de hoy, que todos conocemos, no han dejado de expandirse y de aumentar en número de casos. Y es que la luz artificial está dominada por frecuencias azules prácticamente en su totalidad. Es decir, a medida que vamos avanzando, cuando apareció el incandescente, la bombilla incandescente, que desprendía calor, tenía infrarrojo, tenía rojo, tenía azul, incluso tenía un poco de ultravioleta. Es decir, es lo que ahora conoceríamos como una bombilla full spectrum. Tenía prácticamente todo el espectro del sol. No al 100%, ya que el sol es inigualable, pero era mucho más saludable que lo que tenemos a día de hoy, que es el LED. Esa tecnología que ha ahorrado tanto dinero a la hora de gasto energético y demás, y que nos ha permitido
crear pantallas con las que tenemos a día de hoy y todo, pero que destruye nuestra melatonina y acelera nuestro envejecimiento celular, provocándonos así un exceso de radicales libres y, pues como consecuencia, muchas de las enfermedades que tenemos a día de hoy. Y otro problema de la vida moderna es que no solo estamos muy expuestos a esta luz artificial, sino que encima estamos muy poco expuestos a la luz del sol. Si nos expusiéramos mucho a la luz artificial, pero contrarrestáramos con una gran exposición al sol, pues sería menos el impacto negativo. Pero si encima nos escondemos tanto del sol, aquí tenemos pues toda esa pérdida de beneficios antioxidantes y reguladores que tiene la luz solar y todos los efectos dañinos que tiene la luz artificial. Un combo destructivo. Entonces, propuestas para volver a mejorar esto: exposición consciente al sol, es decir, pasar tiempo al aire libre, idealmente salir al amanecer, al mediodía y al atardecer. Esos 3 momentos del día deberían ser imprescindibles. Luego, evitar intermediarios entre el sol y tú, tanto protectores solares como gafas de sol, exceso de ropa cuando no haga tanto frío, etcétera, para evitar intermediarios entre la luz del sol y tú. Luego también podría existir la fotobiomodulación, es decir, tecnología para contrarrestar la mala tecnología. Por ejemplo, hay lámparas de infrarrojo o de rojo, o incluso también lámparas de ultravioleta, que pues nos estarían dando esas frecuencias que nos faltan dentro de casa. Las lámparas ultravioleta es muy importante que nunca se usen solas, sino siempre en presencia de una lámpara infrarroja, por lo que os he dicho, de ese contrarresto de los efectos perjudiciales. Entonces, pues en sitios donde el clima esté muy nublado o en épocas como en invierno, que quizás salimos menos al sol, usar herramientas como esas lámparas de luz infrarroja sería una alternativa bastante buena. Luego también, ligado con la tecnología, pues podemos poner filtros rojos en nuestras pantallas. Por ejemplo, existe la tecnología Iris, que si buscáis Iris Tech en internet os va a salir. Es muy barato y podéis poner en rojo la pantalla de vuestro ordenador o de vuestro móvil, incluso, aunque si tenéis un iPhone, y en Android no sé exactamente cómo funciona, pero incluso en iPhone podéis iros a filtros de color y activar los matices y unos ajustes y para que se ponga completamente en rojo. Incluso lo podéis, a través de esto que tiene los atajos que tiene iPhone, podéis regularlo para que se os ponga automáticamente con la puesta del sol y vuelva a ponerse normal con la salida del sol. O sea, lo podéis regular. Y luego también hay ciertos alimentos o ciertos hábitos que podéis hacer, como por ejemplo alimentos ricos en triptófano y cisteína, que es el precursor del glutatión, y el triptófano es el precursor de la melatonina, como por ejemplo la carne, el pescado y los huevos, y hacer grounding. Hacer grounding es un hábito esencial para quien quiera mejorar y recuperar su salud, ya que nos ayuda a regular los ritmos circadianos y nos carga de electrones, que si os acordáis os he dicho que los radicales libres eran sustancias que habían perdido un electrón y que lo buscaban desesperadamente. Pues cuando nosotros hacemos grounding nos cargamos de electrones, nuestro cuerpo, la Tierra nos dona electrones, tiene una carga eléctrica la Tierra, y cuando nos conectamos descalzos haciendo grounding nos carga de electrones para podérselos dar a estos radicales libres y disminuir así la producción o la expansión de los radicales libres. Así que, para acabar, a modo de un poco resumen, como podéis ver, la melatonina no es solo la hormona del sueño, sino que es un antioxidante esencial que también se produce en nuestras mitocondrias. De hecho, es la mayor parte de la melatonina que tenemos. Que el sol, lejos de ser dañino, es una fuente principal de salud para todas nuestras células y regulador máximo de los ritmos circadianos. Y que la desconexión de esta luz natural y la conexión a la luz artificial tiene graves consecuencias para nuestra salud. Entonces, volver al sol no significa abandonar la modernidad ni nuestros hábitos modernos, sino encontrar ese equilibrio, esos hábitos que nos permitan reconectar con nuestra naturaleza sin dejar de lado las cosas que tenemos que hacer, como nuestro trabajo o nuestra vida social. Entonces, espero que os haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el siguiente.